Debemos, como dice la Escritura, recibir la palabra con mansedumbre. Esa es nuestra actitud que debemos tener cuando se nos da la palabra, ¿ya? La palabra de Dios debe ser recibida con mansedumbre. Entonces, pues, bienvenidos, les doy nuevamente a los que nos acompañan por primera vez y queremos que esta palabra también encuentre un espacio en tu corazón, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino lo que Dios nos trae, ¿cierto? La palabra que Dios da, que siempre es lo mejor. Amén. Así es que hoy quisiera compartirles un texto que está en primera carta a los Corintios del apóstol Pablo y el versículo 14, capítulo 14 y el versículo 40 más exactamente. Bueno, primera carta a los Corintios. Para mí es un privilegio, como les repito, poder servir la palabra de Dios. Créanme que los que no suelen predicar piensan que nosotros morimos por venir a predicar. Eso es verdad, ¿no? Dicen o piensan que es que uno está compitiendo con unas ganas y a veces cuando el pastor dice, bueno, ¿quién va a predicar? Como que uno quiere que no me mire, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque una cosa, por ejemplo, en mi caso, una cosa es predicar, otra cosa es enseñar. Bueno, y hay otros que sí les gusta mucho, ¿no? Pero a mí me apasiona también poder predicar. Y es mi responsabilidad hoy y es un honor poder servirles. Dice así, hágase todo, 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden. Bueno, hágase todo decentemente y con orden. Este pasaje realmente es como el resultado de cuando todas las cosas se hacen bien en el orden de Dios. Bueno, digámoslo así, es como el ideal que nosotros quisiéramos llegar a tener en nuestra amada iglesia, que es una comunidad de creyentes, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo el Señor. Amén. Y tiene una connotación muy interesante este pasaje, pero para llegar aquí nosotros tenemos que entender algo, que quiero colocar una plataforma primero allí. Cuando comenzó toda la historia, toda nuestra historia de la humanidad, de la creación, de la existencia, dice la Biblia en Génesis 1:2, que estaba todo desordenado y vacío. Sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Amén? Eso dice el versículo 1. Pero en el 2 dice, y estaba todo desordenado y vacío. Así es que aquí está la polémica. ¿Cómo puede estar todo desordenado y vacío si Dios lo ha creado? Si Dios no crea cosas, dirá usted, Dios, si crea algo, Dios no creo que lo cree desordenado y vacío, ¿cierto? La palabra en el hebreo original para desordenado es tohu y la palabra para vacío es bohu, tohu y bohu. Tohu, bohu significa llegó a estar todo desordenado y vacío. Y desordenado significa que está confuso o que ha sido alterado del orden original. Así es que realmente, dirá usted, ¿sería que Dios creó esto desordenado y vacío? Porque apenas en el versículo 2 del inicio de toda esta historia aparece todo desordenado y vacío. Pero ¿será que Dios lo creó desordenado y vacío? Así es que ahí mismo en ese versículo, ahí donde dice estaba desordenado y vacío, esa palabra estaba, que es hayá, en el hebreo también original, dice llegó a ser, significa es todo llegó a estar, o llegó a resultar, o llegó a ser desordenado y vacío. Es decir, el desorden y la vacuidad no fueron el orden principal, no fueron el estado original, sino que llegaron a convertirse en algo desordenado y vacío. Bueno, o sea, para que haya este desorden, resultado tuvo que haber entonces una alteración del estado original. Bueno, o sea que esto llegó a ser, no fue creado así. Nos lo verifica Isaías 45, versículo 18. Esto nos lo certifica. Mire lo que dice ahí en este pasaje. Isaías 45, para que usted no crea que Dios hace algo desordenado y que es que Dios bendice el desorden y este es mi desorden y déjemelo a mí que yo lo entiendo. Si usted ha escuchado eso, pues piénselo. Porque desorden, lo que entendemos con esto es desorden, es una alteración de algo que no fue creado en ese estado. Bueno, y dice Isaías 48, porque así dijo Jehová, oiga bien, que creó los cielos y que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, mire lo que dice, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, el único que creó todo esto, realmente no la creó desordenada y vacía, porque esa misma palabra que se utiliza aquí para vano es la misma en el hebreo original que es
tohu. O sea, Dios no lo creó desordenado, llegó a resultar desordenado. Así es que la mayoría de teólogos, incluyéndome yo, aunque yo no les llego a los tobillos a la mayoría, creemos que entre el versículo 1 y el versículo 2 tuvo que haber sucedido algo, una situación que resultó o que llegó a traer un desorden, sabiendo que Dios había creado todas las cosas, el cielo y la tierra, Él las creó. Y no las creó desordenadas, según Isaías. Pero luego todo llegó a estar o resultar desordenado y vacío. Así es que en el versículo 3, cuando Dios interviene en este asunto, porque dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿cierto? En el 3 interviene Dios y dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así es que cuando Dios intervino, Él llegó con orden y llegó con luz. Por eso cuando Dios interviene en una vida, trae orden y trae claridad, trae propósito. El orden y la luz traen equilibrio y trae propósito. Por eso cuando Dios nos muestra a través de su palabra que Él interviene, es justamente para arreglar, no para dañar. Bueno, ¿es claro esto? He puesto una plataforma pequeñita para lo que voy a seguir diciendo. Ahora, no crea usted que el desorden es una decisión y que cada quien tiene que entender su desorden y se entiende su desorden. No, el desorden no es algo virtuoso. El orden es un principio divino, ¿o no? El orden es un principio divino. El desorden es la alteración de ese principio divino. Así es que no pida que alguien entienda su desorden. Ordénese. Ahora, dice aquí la palabra de Dios. Cuando Dios intervino, trajo orden, esto produjo equilibrio y trajo propósito, porque entonces Él comenzó. Si usted se fija todo el Génesis, uno dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Empezó a hacer orden, ¿cierto? Y a la luz llamó Dios y a las tinieblas noche. Luego separó las aguas de las aguas, unas aguas de arriba, otras aguas de abajo. Y sabe usted que hay aguas arriba y aguas abajo, ¿no? A veces le caen de arriba, ¿cierto? ¿Sabe? Ahora, separó lo seco del agua, de las aguas. A la multitud de aguas llamó mares y a lo seco llamó tierra. Eso es hacer orden, colocar cada sitio, cada cosa en su lugar. La palabra orden se define como colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Bueno, cuando Dios hizo todo, vio que era bueno en gran manera y lo bendijo, fructifica y multiplicaos. O sea que para que haya fructificación y multiplicación, primero tiene que establecerse un orden, un equilibrio, un propósito. Porque nosotros queremos que haya multiplicación y crecimiento y todo, pero no estamos dispuestos a asumir lo que representa o lo que significa tener la capacidad de sostener esa multiplicación. Queremos mucha gente, pero consolidación, nos damos cuenta que llegan muchos, pero también se van otros. ¿Qué pasa ahí? ¿No estamos teniendo la capacidad de sostener la multiplicación? Pero la iglesia sigue creciendo. Si hoy estuvieran todos los que han venido, no cabríamos realmente en 3 reuniones. Tenemos la estadística, nosotros llevamos los datos. Hay mucha gente que ha salido. ¿Qué ha pasado ahí? La multiplicación está, pero no hay productividad, no hay crecimiento, no hay potencialidad, no hay aprovechamiento. Ahora, cuando Dios vio que todo era bueno en gran manera, ¡pum!, feliz y produjo, dijo, multiplicad, fructificados, llena la tierra, sojúzgala. Pero vino el pecado, fracturó el propósito de Dios, vino la corrupción del pecado y entonces comenzó otra vez el desorden y Caín mató a Abel y luego Caín tuvo 7 maldiciones y está ahí la otra cosa. Usted ve ese ejemplo ahí, ¿no? Viene el desorden, la violencia, el caos, otra vez todo estaba desordenado y vacío. Entonces Dios había prometido que iba a venir el que solucionaría definitivamente este caos y este desorden que ahora había intervenido en el mundo, que Él había colocado y puesto otra vez, bueno, en gran manera. Y cuando viene el Redentor, que es la solución definitiva, dice en Mateo capítulo 4, versículo 12, hablando de la intervención y del comienzo del Señor, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Sigue, por favor. Dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum.
un paréntesis, Jesús vivía en Capernaum, su mamá, su familia vivía en Nazaret. Jesús tenía una casa en Capernaum que fue la que rompieron el techo para que bajara el paralítico. Cierro paréntesis, era un tip ahí que me ocurrió. Listo. Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué pasó? Jesús vino a Galilea. Pero ahí dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y oiga bien esto, el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que moraban o a los que estaban asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. A mí me parece esto Génesis 1:3. Que estaba todo desordenado, vacío y viene la luz a intervenir. ¿Qué pasó? ¿Qué siguió haciendo el Señor? Vino Él, la luz del mundo, a alumbrar un pueblo que estaba sentado en tinieblas. Veamos ahora el versículo 19. Ahora, el Señor empezó a alumbrar, Él siendo la luz, pero ahora comienza a comisionar a sus discípulos, escoge a algunos y los llama y les dice, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y a estos mismos que comisiona es a lo que yo he llamado hoy, que es cada uno de nosotros, porque de la misma manera como el Señor nos ha traído a la luz, también quiere que nosotros seamos esa luz. Amén. Jesús les dijo a ellos, van a ser pescadores de hombres. Jesús les dijo a ellos, serán la luz del mundo más adelante. Jesús les dijo, son la sal de la tierra. Vayan, alumbren delante de los hombres, ¿cierto? Así es que así como Él vino a una ciudad, tierra, región asentada en tinieblas a traer la luz y a traer el orden divino, así mismo comisiona y entrena a quienes yo he llamado en esta mañana, y es el título de esta prédica, agentes del orden. Agentes del orden. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que ellos transmitan su legado al mundo. Y que así como Él ha venido a ser la luz que establece orden y claridad y luz y propósito y equilibrio en el mundo, Él también iba a hacer su trabajo, pero volvería al cielo. Y establecería en nosotros, la iglesia, ese mismo legado, ese mismo propósito, esa misma misión de compartir, de llevar al mundo ese mismo orden divino, trayendo también la claridad de su propósito. Yo no sé si tú sepas por qué estás aquí hoy. Pero yo te lo digo, yo sí sé por qué estás aquí hoy. Porque Dios te ha traído a traer orden a tu vida y a traer la luz de su palabra, de la gloria de Dios, del evangelio de Dios, que te trae luz, claridad, propósito, sentido de vida, que tú sepas por qué amaneciste hoy, por qué naciste, por qué existes, porque Dios sí lo tiene bien ordenado. Él lo ordenó desde antes de la fundación del mundo. Él es un Dios de orden. Y ese orden de Dios significa que previamente lo ha organizado, planeado y ha establecido planes, propósitos y ejecuciones para que su propósito eterno con tu vida, con mi vida, con la vida de cada uno de nosotros pueda llegarse a desarrollar y a cumplir nuestra misión en la vida. Dios sí sabe por qué estás tú aquí. Yo sé por qué estás tú aquí, porque necesitabas hoy conocer a un Dios que quiere traer orden a tu vida. Su orden, no el nuestro. Así es que Él comisionó a estos agentes del orden. Y estos agentes del orden, que es cada uno de nosotros como creyentes, somos agentes del orden divino. No buscamos nuestro propósito ni nuestro reconocimiento. Porque el orden divino es ese. Ahora, quiero comentarle, dice en Marcos capítulo 10, versículo 45. Es que a veces no la toco. 10:45, que cuando Jesús empezó a ministrar, su fama corrió por todas las regiones. Aun cuando Él decía, cállense, no le hablen a nadie. Pero su fama crecía. Y los apóstoles comenzaron a decir, wow, el Señor es famoso. Este es el Mesías. Y la gente comenzó a entender que este era el Mesías. Y en ese transcurrir de los días, de los años, viene el Señor a llenar de su reino celestial este mundo asentado en tinieblas, sanando enfermos, curando paralíticos, liberando endemoniados,
trayendo multiplicación de los panes. ¡Wow! Algo impresionante. El reino de Dios se está estableciendo en el mundo que estaba sentado en tinieblas. Viene la luz a alumbrar, cambiando vidas. Multitudes creen y los apóstoles dicen: ¡wow! Este es el Mesías. Señor, concédenos que cuando tú estés en tu reino, estemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Queremos ser parte de este reino. Y el Señor le dice: ustedes no tienen ni idea, no se enteran de qué espíritu son. Ya, otros llegan y dicen: Señor, predicamos allí pero no creyeron, concédenos que nosotros podamos hacer caer fuego del cielo y que los consuma. ¡Wow! Esto no están entendiendo qué se trata este reino. Es un reino espiritual, es un reino celestial. Vendrá el tiempo en el cual el Mesías establecerá su reino en todo el mundo y gobernará y aplastará naciones y las regirá con vara de hierro, que es el Salmo 2. Pero por ahora yo les traigo Isaías 53. Si no les sirve, usted verá. Pero es lo que hay por ahora. Isaías 53, el siervo sufriente de Jehová, despreciado, desechado, varón de dolores. Ese es el reino que te ofrezco, dice el Señor a sus apóstoles. No será así entre vosotros. Ustedes no van a buscar quién gobierna sobre otro. Su propósito no es que usted sea el mayor, porque ellos, cuando el Señor les dice: voy a ir a Jerusalén, me van a matar, me van a crucificar los ancianos, me van a torturar allá y yo voy a ser crucificado y a ser entregado a los gentiles y resucitaré al tercer día. Entonces estos genios decían: Señor, y comenzaron a discutir entre ellos quién será el mayor luego. O sea, no estaban entendiendo era nada. No entendían que el propósito de su reinado no era la imposición, sino un reinado de sujeción, de sumisión, de servicio. Un reinado de misericordia. Y Jesús les dice ahí entonces, en el versículo: no penséis, dice aquí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los agentes del orden divino entienden esto, que nosotros no estamos aquí para ser servidos. Esto es el orden de Dios. Y el orden divino, el orden de Dios, tiene que ser algo que nos caracteriza a nosotros como agentes divinos, como agentes del orden, como quienes venimos a establecer el orden de Dios en las vidas de aquellos que Dios coloca tal vez a nuestra influencia, para que les hablemos, para que les compartamos de lo que hemos recibido. Tú lo haces en tu casa, tú lo haces en tu trabajo, tal vez donde quieras que estés. Tú eres ese agente del orden divino, pero este orden divino no es como el orden humano, no es como el orden terrenal. Porque este reinado no se requiere de imposición, ni buscar prestigio, ni buscar reconocimiento. Si tú lo estás buscando, no estás en el orden de Dios. Asimismo, el orden debe caracterizarnos si queremos que haya un ambiente favorable para la fructificación. Lo dijimos al comienzo. Para que haya fructificación y multiplicación, primero tuvo que haber orden y luz, claridad. Una visión clara. Cuando nosotros buscamos imponer nuestro criterio o debemos exigir la obediencia, entonces no somos agentes del orden divino, sino somos jefes. Y usted sabe que es la diferencia entre un jefe y un líder, ¿cierto? Que el jefe dice: hagan, el líder dice: vamos, hagámoslo. ¿Cierto? La característica fundamental de un líder es que inspira, influye, motiva. No ejerce imposición. No coacciona con otras motivaciones diferentes a la siguiente. Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Porque en Cristo Jesús no vale nada la circuncisión, o sea, su parentesco, ni la incircuncisión, o sea judío, sea no judío, sea de la raza que sea, colombiano, venezolano, paraguayo, ecuatoriano, peruano, español, cualquier cosa. En Cristo Jesús eso no es determinante. Sino que la fe que obra por el amor. ¿Por qué obra? Por el amor. ¿Qué es la motivación para que usted obre y actúe? El amor. ¿Por qué usted diezma? Por amor. Porque tiene la fe, dice aquí, y esa fe que usted ha puesto en la palabra de Dios, sabe que si va a sembrar, va a cosechar. Que si usted le entrega a Dios lo que es de Dios, Dios entonces también va a recompensar y va a honrar. Como usted le ha honrado con sus bienes, entonces va a venir la consecuencia, que es la bendición y la prosperidad financiera. Eso es lo que dice la Escritura. Si usted tiene la fe en esa palabra, ahora tiene que obrar en el amor por esa palabra y por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Usted de los que viene a ofrendar cuando el pastor está y cuando no. No está. Yo no ofrendo. Aquí.
A mí cuando el pastor está, wow, hay que ofrendar. ¿Sí? O de los que pasa cuando el pastor está mirando o si no, no pasa. Ojo con eso, porque hay quienes traen un sobre vacío. O se han encontrado sobres vacíos. Dios mío, qué absurdo, ¿no? Es absurdo. Porque está haciendo las cosas para ser visto o porque le vean, qué sé yo. Pero no hay una actitud correcta, no hay una motivación correcta. Porque ayunas por amor o para que no te disciplinen. Porque vienes a los matutinos, porque vienes a las vigilias, porque vienes hoy aquí. Porque si no, te van a disciplinar. Te van a sentar. ¿Cuál es tu actitud? ¿Por qué estás obrando? ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Por qué estás obedeciendo a lo que se te está diciendo, guiando, dirigiendo? ¿Por la imposición? ¿Por evitar el conflicto? ¿O lo estás haciendo por amor? Dice aquí que la fe tiene que obrar por el amor. Wow. Empezamos a meternos en el orden de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14? Hermano, usted tiene que venir. Tiene que venir. Y si no, hermano, usted verá. Atengas a las consecuencias. De pronto le quitan el sueldo. No le llega el pago. No puede cobrar. Pero usted, ¿cómo así? ¿Luego se cobraba? ¿Sabe que Dios paga bien? El amor de Cristo nos obliga. ¿El amor de Cristo qué? Nos obliga, así que usted sí tiene que venir obligado por el amor de Cristo. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice el otro versículo. Así es que todo lo que usted haga en la obra de Dios debe hacerse motivado en el amor de Dios. No más. En el amor de Dios. Y usted, sí, hermano, es bonito, pero vaya que le obedezcan, entonces usted... Entonces todos dicen, no, porque no siento el amor por hacerlo. Pues entonces le voy a invitar a que reciba a Cristo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si no hay amor por la obra, ni hay amor por el servicio, entonces necesitan nacer de nuevo. Pero si buscamos obligar a las personas con otras cosas que no sean la motivación por el amor, el líder, el pastor, el dirigente, o qué sé yo, el anciano, el que tiene a su cargo de pronto alguna persona, debe tener la destreza de motivar a la persona e inspirarle, porque la palabra principal para entender liderazgo es influencia, inspiración, motivación. Y debemos tener la destreza de influir de tal manera en las personas que terminen haciendo lo que no les gusta, pero que lo hagan con amor. ¿Se puede? Oh. Hombre, créame que yo nunca pensé que mi mujer fuera una escritora, pero escribió 2 o 3 libros en 4º nivel de escuela de liderazgo. Y ella me decía, esto no lo puede leer usted. Yo no sé cómo lo logra. Pero créame que me costaba a mí que ella quisiera ir a un curso bíblico. Ella iba a acompañarme, claro, sí. Pero motivada directa. Bueno, ahora está dando clase en 2º nivel. Pero alguien logró inspirar, influenciar, motivar y que lo quisiera hacer de corazón, que lo quisiera hacer por amor y que el Espíritu Santo sacara lo mejor que había dentro de ella o dentro de cada uno de nosotros sin saber siquiera que éramos capaces. Pero cuando nosotros no logramos hacer y no tenemos la destreza como líderes, como hombres de Dios, como agentes del orden divino, sino que tenemos que recurrir a otros medios distintos, entonces tenemos que pensar, ¿será que yo sí tengo el orden de Dios en mi propia vida o estoy buscando ordenar a otros cuando ni siquiera mi vida está ordenada? Porque el orden de Dios en mi vida es que el Espíritu gobierna la mente, el alma, que es donde están las emociones, donde está el temperamento realmente, que tiene que someterse a la ley del Espíritu. Y el cuerpo pues tiene que hacer caso y obedecer porque es como esclavo el cuerpo. Someter la carne, crucificarla, ¿ya? Pero el alma, que es donde están las emociones, el temperamento, tiene que someterse a la ley del Espíritu. Y si eso no pasa, entonces es cuando el temperamento sale a flor y yo resulto imponiendo en lugar de inspirando.
si nos cuesta expresar el carácter de Cristo, necesitamos que Dios ordene nuestra vida. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice ahí acerca de algo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Está hablando de Pablo y su actitud frente a los creyentes en Tesalónica. ¿Amén? ¿Fuimos qué? Tiernos. Wow, esa es una actitud interesante, ¿cierto? Pero la palabra que se utiliza ahí para ternura se traduce como dulce razonabilidad. Lo mismo pasa en 2 Corintios 10:1. 2 Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente, soy osado para con vosotros. Dice aquí Pablo, Cristo tenía mansedumbre y Cristo tenía también ternura. Una ternura, dulce razonabilidad. Es decir, la ternura, la capacidad de hacer que la persona se sienta querido y amado y que entienda que se le está amando y se le está queriendo. Eso es ternura. La actitud que debe tener una nodriza sobre los hijos, ¿cierto? Pero es triste cuando nosotros no tenemos esa capacidad de habilidad de actuar con ternura, sino que los que Dios ha puesto a nuestro cuidado, los tratamos con dureza. Jesús dice que el siervo malo es el que cuando sabe que su amo demora en venir, entonces comienza a golpear a sus consiervos. ¡Wow! Eso la Biblia dice que eso es malo. La Biblia dice que eso es malo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el orden nos trae equilibrio, que el orden nos trae la capacidad de ejercer supervisión, no control. Porque Pablo dice: si algún anhelo obispado, buena obra desea. Obispado, la palabra obispado significa episcopado, que es supervisión. ¿Qué es el trabajo del líder, del pastor? ¿Cuál es el trabajo del agente de orden? Y aquí no me refiero solamente a los cargos de liderazgo de la iglesia, me refiero a que tú, hermana, eres pastora de tus hijos. Tu hermano, eres pastor de tu casa. Tú, líder de Grupo Vida, eres pastor de ese grupo. Líder de cada ministerio, sois pastores. ¡Wow! ¿Cómo me salió de bien, no? De ese grupo que Dios ha colocado ahí. ¿Ya? Estamos aprendiendo. A eso me refiero, o a eso se refiere la palabra de Dios. Que el orden nos trae equilibrio, supervisión, la capacidad. ¿Qué supervisa usted? ¿Qué es lo que debe supervisar usted? ¿Usted debe controlar a las personas? No, porque no son suyas. ¿Qué debe hacer usted? Supervisar que ellas lo estén haciendo con amor en el espíritu. Esa es su responsabilidad, mi responsabilidad, tener la capacidad de supervisar o ejercer supervisión sobre ellos para que ellos aprendan a hacerlo con amor por la obra de Dios, con el amor del Espíritu, y que lo que hagan lo hagan porque la fe está obrando en ellos por el amor. Y nuestro trabajo como líderes, pastores, como quienes estamos al cuidado de ellos, ese debe ser nuestro trabajo: ayudarles, motivarles, impulsarles, haciendo que ellos saquen lo mejor que hay en ellos, no lo peor. ¿Qué dice entonces la Escritura? O bueno, le voy a decir lo siguiente, mire, la iglesia debe ser la barca donde llegan los peces que están rescatados de la confusión del mar. Eso debe ser la iglesia. El arca de salvación. Que la gente que llega acá sienta que este lugar, lo único que busca, o que lo único que el Señor quiere de nosotros es que expresemos su ternura y su mansedumbre. Pero voy a leerle, o voy a invitarle lo que dice en Primera de Pedro, a invitarles que leamos lo que dice en Primera de Pedro capítulo 5 y versículos del 1 al 6. Y aquí quiero que usted ponga mucho cuidado. De la TLA. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Wow. Yo también soy líder como ellos, dice Pedro, ¿no? Aquí todos nosotros estamos incluidos. Y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. Oiga bien.
Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. ¿A quién? Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por la obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les ha encargado o les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Wow. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Aleluya. Del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. ¿Ve? Ya usted, líder, estaba pensando que le estaba dando ahí machacándole, ¿cierto? Pero para todos hay. Porque todos tenemos a alguien que está sobre nosotros. Amén. Todos. No puede haber una rueda suelta aquí, porque hay bendición en la sujeción. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. ¿De quién son las almas? Del Señor. ¿Quién murió por ellas? Cristo. ¿A quién le dolió? A Cristo el Señor. ¿Son suyas? No. Es su gente. Nosotros decimos, dele aplauso al Señor. Nosotros decimos, dígale a su gente, sí, es un decir. No es que le pertenezca, no nos pertenecen, no son nuestros. No morimos por ellos. Yo no morí ni media sangre, ni medio pedacito, ni un poquito de sangre he dado por ninguno de ustedes. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Cuídenlos, que yo he puesto en tus manos. Cuídenlos. ¿Cuántos han visto esas situaciones en las que unos papás dejan a los niños a cargo de una niñera y ella no sabe que hay cámaras y luego se dan cuenta de cómo los maltrata? ¿Usted qué siente ahí? Uy, Dios, se le sube el calor y quisiera conocer a esa chica, ¿no? A ese chico, porque a veces pasa con un chico. ¿Cierto? ¿Qué sentirá el Señor cuando Dios le da a usted sus hijos amados que ganó por su propia sangre y usted coge y comienza a maltratarlos? A ver, no estoy hablando solamente de líderes y pastores nombrados aquí, ordenados al servicio. Estoy hablando de que todos somos líderes en algún área. Estoy hablando de que todos somos líderes en nuestra casa, en nuestro trabajo. Influenciamos a alguien. Alguien Dios ha colocado en tu trabajo, alguien Dios ha colocado a tu alrededor para que tú ejerzas influencia sobre él. Estoy hablando de que si nosotros somos los que buscamos imponer nuestro criterio o debemos exigir obediencia, entonces no estamos en el orden de Dios, sino como jefes. Pero el orden es lo que es importante aquí. Si has traído el orden de Dios a tu vida y ahora el Señor ahora es el que gobierna, entonces también eso se refleja mínimo en que dejaste la cama tendida cuando te viniste de la casa. No, pero el domingo no vale, dirá usted, porque es que el domingo llegamos temprano. Bueno, no lo sé. Pero hay muchachos que quieren ordenar la vida de los demás, pero ni siquiera son capaces de ordenar su habitación. Y ahí también se refleja el orden de Dios. Pero habla Jehová y está tocando. Y es que el orden tiene que ver con que nuestras vidas estén dirigidas por el propósito y la esencia del carácter de Cristo, que se refleja en todas las cosas que nosotros hacemos como líderes. Si somos líderes de algún departamento, pastores de algún área, que nosotros tengamos la capacidad de ordenar, de priorizar, de hacer las cosas con previo tiempo para que pueda haber orden, porque el orden trae equilibrio, supervisión, trae armonía al ambiente. Puede haber un mejor desarrollo de las personas, de las capacidades de la comunicación. El orden es respeto a los demás. Cuando tú tienes orden es cuando tú pones una cita y cumples el horario. Cuando tú llegas puntual. Los países de primer mundo tienen esa cualidad, esa característica, sus estándares ciudadanos. Ellos nunca ponen una cita y llegan tarde, como algunos que por ahí conozco. Nosotros, tal vez los latinos, probablemente. Ya voy, en 5 minutos llego y todavía estamos levantándonos. Estoy a 2 minutos, en 1 minuto. No. Los estándares altos de convivencia y de responsabilidad que reflejan el orden y la organización trae beneficio amplio.
sobre el desarrollo de las relaciones, incluso personales, en el trabajo, en la sociedad, en la familia. Pero si tú eres de los que busca ordenarle la vida a la gente, pero ni siquiera sabes dónde dejas las llaves cuando llegas a tu casa, porque las llaves tienen que tener un sitio fijo, lugar específico. Tú llegas, colocas tus llaves en un sitio, debe tenerlo. Todo tiene un sitio, un lugar, porque eso se llama orden, colocar todo en el lugar asignado o adecuado. Tener orden se refleja en todas las áreas de nuestra vida también. Y eso es parte del orden divino que Dios quiere hacer en nuestra vida para que haya convivencia. La iglesia primitiva, cuando vio que había mucha gente y no se podía ejercer control porque las viudas estaban sin alimentación, estableció un grupo de personas que repartieran los alimentos a las viudas. Eso se llama orden. Y produjo ¿qué? Multiplicación de los discípulos, y la iglesia crecía abundantemente, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque habían creado un sistema que pudiera soportar la multiplicación. El diaconado es una bendición. Para que haya un orden aquí se requiere un diaconado, se requiere un ministerio encargado de colocar entradas, salidas, personas encargadas de cada elemento. Para que esto se desarrolle, hermano, con esta reunión se desarrolle como se desarrolla y usted pueda luego ir a las redes y mirar todo, tiene que haber una organización previa. Pero es importante que nos evaluemos qué áreas nos hacen falta para que perfeccionemos o mejoremos el orden divino allí. Porque en la organización y el orden de las cosas nos evita el conflicto y la confusión. Por definición es lógico que si yo ordeno y organizo, voy a evitar el caos. Si yo sé a dónde va cada cosa, quién está encargado de cada cosa, a quién le corresponde cada cosa y quién está asignado con cada cosa, voy a evitarme muchos conflictos. Porque puedo prever, puedo organizar y hacer ajustes a tiempo. Pero a veces nos pasa, ¿cierto? Que nosotros salimos, el autobús pasa a las 25, salimos a 24 de la casa. Y nos enojamos cuando el Señor pasa y no nos para. Eso es parte del orden. Ahora quiero decirte algo. Solo quiero que analices en este momento lo siguiente. La iglesia es la única reserva moral que tiene el mundo, que le queda a este mundo porque está sumido en las tinieblas. La iglesia debe ser el hogar para el desamparado, donde se respire comprensión, donde haya ternura, donde haya fe y donde haya libertad. ¿Sientes que esta iglesia es eso para ti? Si no lo sientes, perdónanos, no estamos haciendo bien el trabajo, pero la culpa no es de Dios, sino nuestra. Hemos metido nuestras manos, trayendo nuestro orden terrenal. Porque el orden divino trae libertad, amor, justicia, misericordia, crecimiento, empoderamiento y multiplicación. Aleluya. Cuando las personas vienen a ser curadas, cuando las personas llegan a la iglesia, que cuando entren por allí, como me dijo el hermano, no sé si está todavía Jonathan, que fue el que me inspiró Él llegó un día y ahí en la entrada me dijo, pastor, bienvenido al arca de salvación, al arca de Dios, algo así, al arca de Cristo. Y yo, wow, ¿será que todo el mundo cuando va entrando siente que está llegando al lugar que lo va a proteger? O algunos llegarán, ay Dios mío, tengo reunión con el pastor, tengo reunión con los pastores, tengo reunión con los líderes, yo creo que de aquí me van a excomulgar. ¿Será que nosotros estamos haciendo un trabajo un poco mal? Cuando no estamos generando confianza en las gentes. Cuando no estamos trayendo crecimiento, cuando no estamos trayendo impulso, motivación, incremento. Quiero decirle lo siguiente. Quiero decirle que las personas deben venir para ser curados, no heridos. Deben venir a ser apreciados, no menospreciados, ni mucho menos manipulados. ¡Wow! Porque resulta que después que yo primero, por una reacción temperamental terminé utilizando la voz más fuerte, herí a alguien, se fue esa persona y yo digo, que se vaya, llegarán 5 más. Y como veo que en consolidación cogen 5, dijo, se fue ese para bendición porque llegaron 5 más. Y convierto a la gente en una cifra en lugar de un alma. Las personas no son una cifra. No son una cifra.
Porque en lugar que hay 5, entonces deberían haber 6. Si no hubiera yo metido mis manos, mi temperamento en lugar del carácter de Cristo, y a través de esa reacción que tuve, hice que alguien se fuera herido a buscar de pronto respaldo o resguardo en el mundo que le abre las manos. Y le dice, ven que yo sí te entiendo. Y bueno, dirá usted, vale, pues que se vaya. Llegará más. Porque para ti, de pronto para mí, es una cifra. No nos ha dolido parirlos, mucho menos herirlos. Pero hay un pastor que yo todos los días veo allá, bueno, cuando vengo, no puedo venir todos los días. Y en el matutino está allá orando y orando y orando y orando para que vuelva ese que tal vez por mi temperamento lo herí y se fue. Porque si fuera el carácter de Cristo que estuviera actuando en mí, no lo había herido, lo había curado. Lo había ayudado, lo había levantado. Eso hace el carácter de Cristo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, la mansedumbre y la ternura de Cristo. Restáurale, levántale. ¿Sí? Pero se fue, no. ¿Ahora a quién le toca? Al pastor, orar, porque a él le duelen las almas, porque tiene corazón de pastor. Le duelen las almas. Le duele sentir que él estalla en la boca del lobo, porque tal vez los que puso a nuestro cuidado los herimos y nuestra humanidad y nuestro temperamento como cuidadores del rebaño dañó. ¿Qué quiero? ¿Meter cizaña aquí? Porque todos estamos en crecimiento y todos nosotros estamos formándonos, estamos creciendo. Todos hemos sido responsables de alguna área indirectamente o directamente. Hemos ofendido, hemos agredido involuntariamente, o no creo que alguien lo haga voluntariamente, si no, no tiene el amor de Cristo en él. Pero si nosotros no mostramos el orden divino en nosotros y esa actitud de corazón para ir a traer a aquel que fue herido, ¿quién irá por él? ¿Quién irá por el que fue herido y se fue por causa de mi temperamento? ¿Quién va a ir por él? Yo no, porque yo voy a atender a los otros 5 que llegan cuando él se fue. ¿Sí? No tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que aquí... Pero el que tiene corazón de pastor le duele y orará por ellos. Y tal vez buscará y encargará a uno, mira, háblate con él, mira esto y lo otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el líder que ha tenido que usar esos métodos debe volver al orden divino y ordenar cada área de sus asignaciones. El jefe quiere resultados, ¿cierto? Pero el líder inspira y motiva. ¿Estás inspirando y motivando a tu gente? Porque estás ordenado, tienes el orden divino en ti. Estás inspirado y motivas al compromiso porque la gente se sienta comprometida con lo que tú haces. La manera como lo haces está inspirado en ti o está atemorizado por ti. ¿Se siente bien cuando tú le llamas o se siente amedrentado? Es como Pedro que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Cuando el Señor le dice, pues váyanse ustedes también. Se fueron tantos, váyanse ustedes también. Dijo Pedro, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Pero hay personas que de pronto le dicen, no, váyase, usted ya no sigue conmigo. Y hacen grito de júbilo. ¿Qué pasó ahí? Estamos actuando como el Señor, estamos inspirando, estamos escuchando, porque el líder escucha y aprende. Tiene oídos de sabios para saber hablar. Y tiene palabras de sabios para saber decir. Oídos de sabios para saber oír. Y palabras de sabios para saber hablar al cansado, porque el evangelio es para sanar a los quebrantados de corazón, no para quebrar a la gente de corazón. El líder es un modelo porque está aprendiendo de Cristo el Señor, que es su modelo. ¿Están aprendiendo de ti como aprendemos de Cristo nosotros? ¿Están aprendiendo de ti? El líder está fomentando la colaboración en su equipo porque ve en cada uno un potencial. Cuando llegan los de toma de datos, yo veo 4 o 5 personas, digo 5 dones más para la iglesia. 4 dones más para la iglesia. Hay un potencial en cada uno de ellos. Cuando vamos creciendo juntos, estamos allá y mira, tú tienes un potencial. Cuando transmitimos la visión, tú eres llamado a hacer algo aquí. Somos una iglesia que es pionera.
Somos una iglesia que somos precursores. Hay algo que Dios pone en ti, que vienes a hacerlo aquí. Y Dios te ha traído aquí porque tú eres un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Entiendes eso? Y entiendes que cuando se te fue alguien de las manos, está yendo un don que tal vez Dios utilizaría para el crecimiento de tu ministerio, de tu organización, de tu comité, de lo que sea. ¿Lo entiendes? ¿O todavía sigues en el orden terrenal? El orden divino es que lo preciado que Dios te ha puesto en las manos te lo ha colocado para que tú, si tienes 5 talentos, le entregues 5 más al Señor. No es para que los entierren, ni es para que... Mire lo que dice Jeremías 23. El orden reduce la confusión y contribuye a la comunicación y a la comprensión. Hoy no estamos aquí dándole de los líderes y los pastores. No, es que todos somos líderes en algún área. Todos. Madre, Dios te va a pedir cuentas sobre tus hijos. Esposo, Dios te va a pedir cuentas sobre tu hogar. Claro que sí. Hombre, si tienes una empresa, tal vez Dios te la dio. Bueno, tal vez Dios te la dio. No será para que tú uses eso para la bendición del reino y te va a pedir cuentas de eso. Tú eres un líder en esa área. Mire lo que dice Jeremías 23. Versículo 1 y 2. Hay de los pastores, y aquí, pastor, acuérdese que es que yo no tengo aquí una hazaña contra los pastores de aquí de la iglesia. Los quiero mucho, a todos. Ustedes son un potencial tremendo, una bendición. Todos tenemos unos potenciales tremendos y un ministerio grande. Pero pastores, es tu responsabilidad, porque tú eres un agente del orden divino. En tu casa, en tu trabajo, en tu sociedad, en tu familia, tu parentela, donde estés. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Dispersan, por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel. A los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersaste mis ovejas y las espantaste y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras manos, dice Jehová. No se enfoque en lo del castigo de la maldad. Le pido que se enfoque en el propósito que Dios tiene para darle a usted esas personas a su cuidado. Porque el Señor quiere que nosotros analicemos. Cuando la gente viene a nosotros, viene a encontrarse con un remanso de paz de nuestras palabras. ¿Qué clase de pastor eres tú? El orden facilita la rutina y crea un ambiente armonioso. Los que Dios ha traído se han ido dispersos, se han dispersado, ¿los estás espantando? ¿O estás inyectando ese amor que Dios te ha dado en ellos para que ellos también amen con pasión la obra de Dios y el evangelio y el ministerio y la visión de la iglesia? Para que ellos se comprometan por amor a la obra de Dios, no por obligación ni manipulación, no porque les estés amenazando con violencia, porque ¿qué dice Proverbios 10:11? Mire lo que dice ahí, Proverbios 10:11. Y yo quiero pedirte a que tú analices en este momento. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué sale de tu boca cuando aconsejas? ¿Qué sale de tu boca cuando corriges? ¿Qué sale de tu boca cuando tú estás enseñando? ¿Qué sale de tu boca? Violencia. Entonces, ¿qué eres? ¿Impío o justo? Ahí lo dice la escritura. No lo digo yo, no lo dice Freddy Leal. Manantial de vida en la boca del justo. Está la gente tomando vida cada vez que tú les hablas, cada vez que tú les animas, cada vez que tú les corriges, incluso porque la corrección es una expresión de amor. Pero cuando la corrección se hace sin amor, produce rebelión. Acuérdese bien de esa ecuación. Corrección sin amor produce rebelión. Por eso si corregiste y no inyectaste el amor en la ecuación, esa persona no va a aceptar tu corrección. Se va a ir, se va a rebelar. No va a aceptarlo. Porque el amor tiene que estar incluido en todo lo que hacemos. Es que la fe obra por el amor. Y si tú quieres que la fe que le estás inyectando a la persona obre, tienes que inyectarle amor también, el amor de Dios, las palabras de Cristo, de tal manera que salgan de tu boca, no con violencia, no con imposición, no con manipulación, sino con amor, que ellos extraigan de tu boca un manantial de vida, de las palabras que tú das, que sientan que están siendo bendecidos aun cuando los estés corrigiendo. Qué reto, ¿no?
Pero yo le invito a que en este momento, usted y yo, pensemos en si estamos aprovechando y haciendo un buen uso del orden de Dios en nuestra vida. Yo le invito a que usted en este momento analice. ¿Está completamente de acuerdo o está completamente contento con el orden de Dios en su vida, digámoslo así, con su vida? ¿O sabes a ciencia cierta que quieres que Dios ordene tu vida? Dios interviene en una vida para traer orden, luz, propósito, equilibrio, armonía, bendición, proyección, crecimiento, incremento, empoderamiento y multiplicación. ¿Estás contento con tu vida y cómo estás? ¿O reconoces que hay áreas? ¿O reconoces que necesitas el orden de Dios en ti? Yo le invito a que en este momento lo analicemos, hermanos, pastores, líderes, todos los que estamos aquí. Esto es para todos. Yo primero, como dice mi pastor. Sé que necesito cambiar. Sé que necesito crecer porque estoy en formación. Sé que tal vez no lo he hecho bien en muchas áreas. Pero ¿sabe qué es lo más digno y honorable? Que si tú sabes que lo hiciste mal, tengas la gallardía y el carácter de Cristo también de tratar de arreglarlo. Dijo Zaqueo, si en alguno he defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado.